Filosofía medieval. En este periodo existe un claro predominio cultural de la religión cristiana. La filosofía está al servicio de las creencias religiosas, concretamente de las monoteístas, judía, cristiana y musulmana. Todos los filósofos medievales tienen como fuentes inmediatas filosofías griegas debido al encuentro entre ambos periodos. De hecho, la filosofía griega y la filosofía oriental proceden de lo que hoy entendemos como cultura occidental. Características de la filosofía medieval. Aquí surgen algunas tendencias que buscaban unir la razón y la fe, y también nace la teología. Se dejan atrás los planteamientos filosóficos griegos para abrir paso a un nuevo cuestionamiento que sería fe sobre razón. La influencia de la filosofía aristotélica es muy grande y por tanto el mundo se rige por planteamientos racionales. Las ideas de Platón aún se tomaban en cuenta, pero basándolo en la fe, se acepta que la verdad es eterna e inmutable y por lo tanto no puede ser la experiencia la que nos la otorgue, sino que se debe utilizar el conocimiento sensible. Dios se convierte en el centro de todas las cosas y surgen nuevos problemas filosóficos relacionados con su existencia y su esencia. También se caracteriza por la preocupación de los pensadores judíos, cristianos y musulmanes por combinar las filosofías griegas y romanas con la ortodoxia religiosa. Es un momento fundamentalmente religioso y en el que los planteamientos filosóficos de otra índole no encuentran su lugar. Por último, se caracteriza por la ausencia de libertad de pensamiento, así como por un control férreo por parte de las instituciones religiosas. Origen de la filosofía medieval. Tienen lugar en el resurgimiento del cristianismo, enfrentando a la filosofía que predominaba en el Imperio Romano. El periodo helenístico se interrumpe por la victoria de Roma. Se impone el Imperio Romano hasta el siglo V, en que acaba sucumbiendo ante los bárbaros. En el ámbito cultural coexisten el latín y el griego como idiomas de la filosofía, pero poca gente sabe leer y escribir, y aún menos son bilingües. El que esté el idioma griego favorece a la filosofía. De hecho, en el imperio se prolongan y se desarrollan las escuelas helenísticas griegas. El acontecimiento cultural de mayor trascendencia para la historia de Occidente fue la aparición y expansión del cristianismo, es decir, su triunfo definitivo como religión del mundo mediterráneo. El primer contacto entre cristianismo y filosofía griega fue muy hostil. Poco a poco se asimilará la filosofía griega por buena parte de los apologetas cristianos. Lo que van a tomar de los griegos, sobre todo, van a ser los conceptos y categorías teóricas, vocabulario, tecnicismos, lenguaje, etc. El cristianismo introduce a Dios en la historia del ser humano como su creador, como proveniente y como hombre dentro de la historia, en un lugar y en un momento preciso. De esta manera, Dios es el centro de la historia humana, lo que es una novedad, impensable dentro de la filosofía griega. Desde la filosofía griega era ridículo que un dios se convirtiera en hombre, y mucho menos que fuera crucificado, siendo insignificante. ¿Por qué tenía que ser judío? ¿Por qué en ese momento de la historia? Averroes, 1126-1198 después de Cristo. Filósofo, físico, jurista maliquí y teólogo. Introductor del pensamiento aristotélico en Occidente. Su figura ocupa un lugar de honor en la historia del pensamiento medieval, aunque en realidad Averroes no propuso la existencia de dos tipos de verdades, filosófica y religiosa. Sus ideas fueron interpretadas por los pensadores cristianos, que las clasificaron de teoría de la doble verdad. Rechazó el concepto de la creación del mundo en el tiempo. Mantenía que el mundo no tiene principio. Dios es el primer motor, la fuerza propulsora de todo movimiento, que transforma lo potencial en lo real. El alma individual humana emana del alma universal unificada. San Agustín de Hipona, 354-430 después de Cristo. Durante el transcurso de su vida, pasó por varias religiones y corrientes filosóficas antes de convertirse al cristianismo. Fue maniqueo, secta religiosa de la antigüedad tardía, basada en una doctrina de salvación
mitad religiosa y mitad filosófica, en la que la idea del mundo estaba dividido en contrarios. Estuvo influenciado por la filosofía estoica, en lo cual no existía separación entre el bien y el mal, siendo contraria a esta última. San Agustín también se relacionó con el neoplatonismo, en la cual encontró la naturaleza o creación viene de Dios. Para ello, habrá que recurrir a Platón. El propio San Agustín no veía distinción entre el cristianismo y la filosofía de este autor, hasta el punto de llegar a decir que San Agustín cristianizó a Platón. Descubrió que la razón podía llegar a ciertos límites, ya que el cristianismo es un misterio en el que solo se puede llegar mediante la fe. Opinaba que antes que Dios crease el mundo, las ideas existían en sus pensamientos, incorporando así sus ideas platónicas en Dios. Santo Tomás de Aquino, 1225-1274 después de Cristo. Filósofo y teólogo italiano, en ocasiones llamado Doctor Angélico y el Príncipe de los Escolásticos, cuyas obras le han convertido en la figura más importante de la filosofía escolástica y uno de los teólogos más sobresalientes en el catolicismo. Antes de Tomás de Aquino, el pensamiento occidental había estado dominado por la filosofía de San Agustín, el gran padre y doctor de la Iglesia occidental durante los siglos IV y V, quien consideraba que en la búsqueda de la verdad se debía confiar en la experiencia de los sentidos. A principios del siglo XIII, las principales obras de Aristóteles estuvieron disponibles en una traducción latina de la Escuela de Traductores de Toledo, acompañadas por los comentarios de Averroes y otros eruditos islámicos. El vigor, la claridad y la autoridad de las enseñanzas de Aristóteles devolvieron la confianza en el conocimiento empírico, lo que originó la formación de una escuela de filósofos conocidos como averroístas. Bajo el liderazgo de Siller, de Brabante, los averroístas afirmaban que la filosofía era independiente de la revelación. Con más fortuna que ningún otro teólogo o filósofo, Santo Tomás organizó el conocimiento de su tiempo y lo puso al servicio de su fe. En su esfuerzo para reconciliar fe con intelecto, creó una síntesis filosófica de las obras y enseñanzas de Aristóteles y otros sabios clásicos, de San Agustín y otros padres de la Iglesia, de Averroes, Avicena y otros eruditos islámicos, de pensadores judíos como Maimónides y de sus predecesores en la tradición escolástica. Santo Tomás consiguió integrar en un sistema ordenado el pensamiento de estos autores con las enseñanzas de la Biblia y la doctrina católica. El éxito de Santo Tomás fue inmenso. Su obra marca una de las escasas grandes culminaciones en la historia de la filosofía. Después de él, los filósofos occidentales solo podían elegir entre seguirle con humildad o separarse radicalmente de su magisterio. En los siglos posteriores a su muerte, la tendencia dominante y constante entre los pensadores católicos fue adoptar la segunda alternativa. El interés en la filosofía tomista empezó a restablecerse. La corriente patrística. Se ha denominado patrística a la especulación de los padres de la Iglesia. Con la extensión del cristianismo en el mundo grecorromano en los comienzos del siglo II de nuestra era, surge el desafío a los cristianos cultos de la época, no solo de vivir el cristianismo, sino de exponerlo y hacerlo comprensible a la mentalidad culta de los paganos. Este esfuerzo de interpretación constituye el quehacer filosófico de los padres de la Iglesia. La patrística se caracteriza por su defensa racional del cristianismo frente a los ataques del paganismo filosófico y religioso, y por su aceptación de las verdades filosóficas que convienen con la revelación cristiana. Así, al mismo tiempo que se forja la filosofía cristiana, se forma la dogmática del cristianismo. Los ataques doctrinales que recibe el cristianismo de los filósofos paganos suscita en algunos cristianos cultos el deseo de defenderlo. Es el momento de los apologistas, que defendieron la fe cristiana con argumentos filosóficos, también de los gnósticos que cayeron en herejía al intentar un conocimiento racional superior a la fe, y de los maniqueos que se apartaron del dogma al admitir, junto a Dios principio del bien, un principio del mal.
Posteriormente surgen los primeros intentos de exposición sistemática del pensamiento cristiano en términos filosóficos con la Escuela de Alejandría y demás representantes de la alta patrística. Después de las invasiones bárbaras, los hombres de la Iglesia tratarán de formar a los nuevos pueblos elaborando obras y fomentando escuelas que recojan los conocimientos de la antigüedad culta y les doctrine en la fe cristiana. Fe y razón en la patrística. A diferencia de lo que ocurrió con la filosofía griega, que había centrado su reflexión en torno al origen de todas las cosas, la filosofía medieval centrará su interés en Dios. A lo largo de los primeros siglos de nuestra era, competirán el cristianismo y otras religiones contra los modelos filosóficos. Los primeros padres apologistas cristianos encontrarán en la filosofía un instrumento útil, no solo para combatir a otras religiones, sino también para comprender o intentar comprender los misterios revelados. Surge de ahí una asociación entre filosofía y religión, que representa las bases de la filosofía medieval. El tema fundamental de reflexión pasará a ser la divinidad, quedando subordinada a la comprensión e interpretación del mundo, del hombre, de la sociedad, etc., al conocimiento que se pueda obtener de lo divino. En otras palabras, el conocimiento solo puede venir de Dios. La fe tratará de entrar en diálogo con la razón. Escolástica. Con el término escolástica nos referimos de un modo general a la filosofía de la Edad Media, inspirada por cuestiones fundamentalmente religiosas. A partir del siglo VI, la actividad cultural en Europa queda reducida a la actividad desarrollada en las escuelas monacales y catedralicias. Fundamentalmente, de ahí que se denominase tanto a los maestros como a los discípulos con el nombre de escolásticos. Una parte sustancial de los estudios se centraba en cuestiones teológicas y filosóficas, denominadas por planteamientos al servicio de la fe, y con una metodología propia, basada en el planteamiento y discusión de cuestiones con el maestro, por lo que el término escolástica se aplicó a la filosofía desarrollada en dicho contexto, denominación que persistió para referirse a dichas corrientes filosóficas, incluso tras haberse creado las universidades, que fueron asumiendo un papel cultural creciente en toda Europa. Generalmente se distinguen tres fases en el desarrollo de la escolástica. La primera escolástica hasta el siglo XII, la alta escolástica, que representa su periodo de apogeo en el siglo XIII, y la escolástica tardía en el siglo XIV, que supone la crisis y decadencia de sus planteamientos y metodología, tras la que se abriría paso a la renovación de la filosofía, del Renacimiento y de la modernidad. También hablamos de una escolástica latina o de una escolástica árabe, según estuviera inspirada por el cristianismo o el islamismo. Escuelas en la Edad Media. Escuelas monacales, episcopales y palatinas. La escuela monacal. Este tipo de escuela estaba destinada a la preparación de niños y jóvenes para la vida religiosa. Estaban ubicadas en los monasterios y constaban de dos tipos de escuelas: la escuela interior, reservada para los futuros monjes, y la escuela exterior, para los jóvenes que deseaban ser sacerdotes. Las escuelas episcopales o catedralicias. Estas escuelas son posteriores al nacimiento de las escuelas monacales y datan del siglo VIII. Eran propiamente seminarios de sacerdotes. Las escuelas palatinas. Estas escuelas fueron fundadas por Carlomagno, ya que el emperador era un fiel defensor del cristianismo en general y de la Iglesia en particular. Estas escuelas es lo más cercano a lo que conocemos hoy como las universidades. Estaban regentadas por eclesiásticos. Sus enseñanzas se impartían por clérigos, aunque sus alumnos no tenían que seguir necesariamente la vida sacerdotal. El plan de estudios variaba muy poco de unas escuelas a otras. Si bien el currículum cambió en los diferentes periodos escolásticos, comprendían la gramática, retórica y el quadrivium. El quadrivium estaba compuesto por música, aritmética, geometría y astronomía, y hay otros que aparecen más tardíamente, como son la dialéctica y la lógica.
La filosofía, como se mencionaba, sería entonces herramienta utilizada por los padres apologistas para hacer frente a los paganos, combatir herejías y aclarar y armonizar la terminología religiosa.